Este artículo fue redactado y avalado por el médico Leonardo Violato. El edema pulmonar es una patología que consiste en la acumulación de líquido en los pulmones. Esta acumulación dificulta la respiración y, por ello, pone en riesgo la vida. En la mayoría de los casos, el edema pulmonar se produce por problemas del corazón. Sin embargo, también se puede producir por traumatismos, neumonías, infección en los pulmones, o, incluso, por medicamentos. Cuando el edema aparece de repente, es una emergencia médica, pudiendo ser mortal. En otras ocasiones, se produce de manera progresiva. Aún así, sigue siendo una situación importante que debe tratar de resolverse. En este artículo te explicamos en qué consiste el edema pulmonar, sus causas y sus síntomas. ¿En qué consiste el edema pulmonar? Los alvéolos son las bolsas de aire que forman los pulmones. Se encargan de absorber oxígeno y eliminar dióxido de carbono durante la respiración. Cuando se llenan de líquido en lugar de aire, este intercambio de gases no puede realizarse correctamente. La acumulación de líquido es el denominado edema pulmonar. Se suele producir por causas relacionadas con el corazón. En estas circunstancias, se denomina edema pulmonar cardiogénico. Ocurre principalmente cuando el ventrículo izquierdo del corazón se debilita. Por otra parte, el edema pulmonar puede no estar relacionado con el corazón, edema no cardiogénico. Sucede, por ejemplo, cuando una persona sube a zonas de gran altura. ¿Cuáles son las causas del edema pulmonar? Edema pulmonar cardiogénico. Como ya hemos mencionado, el edema pulmonar cardiogénico ocurre a raíz de una enfermedad cardíaca. Los problemas que provocan edema pulmonar de forma más frecuente son, alteraciones de las arterias coronarias. Son aquellas que se encargan de la circulación del corazón. Suelen obstruirse debido a acumulaciones de grasa, placas de ateroma, lo que provoca que se debilite el corazón. La sangre tiende a acumularse en los pulmones, y esto hace que pase líquido a los alvéolos. Lesiones del músculo cardíaco. Se denomina cardiomiopatía. Ocurre lo mismo que en el caso anterior, al no latir con suficiente fuerza el corazón, el líquido regresa a los pulmones. Problemas de las válvulas cardíacas. Hipertensión. Edema pulmonar no cardiogénico. En este caso, las principales causas son, grandes altitudes. Cuando una persona sube a zonas de gran altura, puede producirse un aumento de presión debido a la vasoconstricción de los capilares pulmonares. Esto hace que el líquido pase a los alvéolos. Síndrome de dificultad respiratoria aguda. Es un trastorno en el que los pulmones se llenan de líquido y glóbulos blancos. Puede deberse a traumatismos o infecciones. Medicamentos. Por una embolia pulmonar. Ocurre cuando un coágulo ocupa un vaso sanguíneo pulmonar e impide que circule la sangre correctamente. Infecciones virales. Inhalación de humo o ahogamiento. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas van a depender de la causa, y de la rapidez con la que se instaure el edema. Cuando ocurre de forma aguda, los principales síntomas son, dificultad para respirar que empeora al tumbarse. Sensación de asfixia. Ruidos al respirar, sibilancias. Tos que puede tener manchas de sangre. Taquicardia. El corazón late a un ritmo acelerado, la piel puede estar fría y húmeda y los labios, azulados. Cuando el edema aparece de manera progresiva, los síntomas son ligeramente diferentes. También se produce dificultad para respirar, tanto con el esfuerzo como al acostarse. Las piernas pueden hincharse. Aumenta la sensación de fatiga.
tos que aparece al acostarte y que se alivia al sentarte, aumento de peso. ¿Cómo podemos prevenirlo? Para tratar de prevenirlo, lo principal es intentar evitar un problema cardíaco. Es necesario controlar la presión arterial, ya que la hipertensión es uno de los principales factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Hacer ejercicio moderado diariamente y mantener una dieta adecuada son medidas esenciales. Ayudan a controlar los niveles de presión arterial, y también el colesterol en sangre. Esto es importante porque el colesterol está relacionado con las patologías de las arterias coronarias. Por otra parte, hay que evitar fumar y beber alcohol. Además, se recomienda mantener nuestro peso de manera saludable, y, por supuesto, hay que tratar de controlar el estrés. En conclusión, si sientes dificultad para respirar, fatiga o alguno de los síntomas mencionados, no dudes en acudir urgentemente a un médico. El edema pulmonar es una situación delicada que pone en riesgo tu salud.